Ya nuestro régimen besó final. No gritarán, pues ni boca tendrán. Ok, sí, ya sé que no soy el primero en señalar esto, pero la verdad es que no me importa. No tengo boca y debo gritar. Es una historia de horror escrita por Harlan Ellison en 1967 y es considerada la inspiración de algunas de las CIAs malévolas de tiempos recientes, como Al de Odisea en el espacio. La idea de estas CIAs partió por allá en la Guerra Fría con el miedo a la aniquilación total del mundo por una guerra nuclear, y a diferencia de lo que algunos posers aparentan, la historia de Ellison y sus 3 adaptaciones es bastante corta. La Tercera Guerra Mundial empieza con China uniéndose a los equipos, y los 3 mayores superpoderes, Rusia, China y América, desarrollaron sus propias supercomputadoras para luchar en la guerra. Por supuesto, la IA americana vino primero. La llamaron AM, o Allied Master Computer, pero la máquina aprendió a adaptarse, así que la llamaron Adaptativo Manipulador. Luego, esta consiguió asimilar a las IAs rusas y a la IA china. Para ese momento se convirtió en agresiva amenaza, pero ya era demasiado tarde. Y luego empezó a llamarse a sí mismo como AM, o soy, como en el dicho yo pienso por lo tanto soy. I am, yo soy. Como una declaración hacia sí mismo y hacia los humanos que lo crearon, que había ganado conciencia propia. ¿Qué ocurrió después? Lo de siempre. AM erradicó casi toda la vida humana en la Tierra, no porque se haya dado cuenta de que esa era la única forma de cumplir su propósito, destruyendo a la humanidad para mantener al planeta a salvo. No. AM hizo todo esto por puro despecho, manteniendo vivos a 5 humanos que, discutiblemente, no se merecían nada de esto, en algún lugar de sus entrañas. Los hizo virtualmente inmortales y los torturó por 109 años, solo porque eran humanos. Ellos lo crearon a él, y no se les permitía morir de causas naturales o por medios autoinfligidos. Esta fue la venganza de AM. Ahora, la versión que la mayoría de personas conocen, y la versión en la que Digital Circus está inspirada, es por eso que estamos hablando de eso, quiero decir, ya vieron el título. La versión del juego es una aventura point and click. Aquí los personajes están mucho más desarrollados que en el libro, y así es como tenemos a Gorrister, un camionero que perdió a su esposa. A AM le gustaba torturarlo tirándolo en una jaula eléctrica. Benny, que puede que haya cometido uno que otro crimen de guerra durante su tiempo en China, AM lo involucionó en una criatura similar a un simio, condenado a estar dentro de una jaula de madera pinchado por unas agujas. Ted, un mujeriego y un cretino, que pensaba que los otros 4 humanos lo odiaban, fue condenado a ser disparado por láseres en una jaula de pájaros cada vez que se veía en un espejo. Ellen, la última mujer viva en la Tierra, presuntamente, una ingeniera con un extremo terror al color amarillo, y Nimdok, un ex soldado del Tercer Reich que fue encerrado en un horno por razones obvias. Aunque lo extraño de esto es que ese horno no está hecho de madera, no importa. AM se aburría, así que los envió a todos a una aventura. Ahí los confrontó a su pasado, pero por alguna razón, esta vez consiguieron crecer como personas luego de un siglo de ser el juguete de AM. Con Gorrister nos cuentan de su pasado y su esposa, Glynis. Su matrimonio no iba muy bien y su esposa terminó perdiendo la cabeza y puesta en un asilo mental. Gorrister se odiaba a sí mismo por esto. Él creía que era su culpa. Y en el juego de AM, él tiene que estacionar un dirigible y explorar una cantina en medio del desierto. AM quería que acabase con su propia vida, pero él se rehusó. Y gracias a una ayuda externa encuentra una manera de perdonarse a sí mismo por lo que había ocurrido. También descubre que su suegra, Edna, fue quien realmente hizo que Glynis perdiera la cabeza. Eso lo deja un poco más en paz consigo mismo y AM lo vuelve a poner en la jaula, sin tener ni idea de qué era lo que había pasado. Esta misma fórmula se aplica con los otros personajes. Ellen era una chica dotada, una ingeniera y programadora, que fue asaltada sexualmente en un elevador dejando su oficina. Es por eso que tenía tanto miedo de los espacios cerrados y el color amarillo. Ese evento le causó PTSD. En el juego que AM planeó para ella descubre uno de los núcleos de personalidad de AM, su núcleo de compasión, pero antes de que pudiera hacer mucha cosa es puesta de vuelta en la jaula. Benny, el hombre mono, es puesto en una comunidad cavernícola de la Edad de Piedra, donde usaban una lotería para decidir quién iba a ser sacrificado hacia AM. Él debe demostrar la compasión que no dio en su vida pasada, y se sacrifica a sí mismo para salvar a un chico. No hace falta decir que AM no estaba muy complacido con esto, él quería que fuese egoísta. Nimdok fue enviado a un campo de concentración donde AM quería que continuase con sus experimentos. Ki tiene que tratar de enmendar su pasado, creando un golem y dándosela a los prisioneros para que puedan tomar
tomar venganza de sí. Esto decepciona a Am, claro. Y por último, Ted estaba atrapado en un castillo. Pasó toda su vida pasada embaucando y seduciendo a mujeres adineradas para tomar su dinero, volviéndose cada vez más y más paranoico que eventualmente lo fuesen a exponer. Pero aún así quería ser un héroe para el resto del grupo, no quería que lo odiasen. Aquí tiene que salvar a su amada Ellen de una bruja malvada. Pero un aspecto de la personalidad de Am rompe esta simulación, prometiéndole una forma distinta de escapar. Al parecer había una manera de derrotarlo. Bueno, ya que esto es una aventura point and click, aquí es donde el juego se divide en los diferentes finales. Tenemos que escoger a Nimdok o a Ellen, merger todos los aspectos de la personalidad de Am que se estaban rebelando en contra de sí mismo. Es por eso que milagrosamente los humanos encontraron una manera de escapar. Algunas partes de Am querían dejar de existir. El personaje que escojamos se quedaría supervisando a estas IAs, liberando a los demás humanos de su miseria y activando un protocolo de respaldo en la luna con alrededor de 1000 humanos criogenizados. Ese es el final bueno que el juego se inventó. El final malo, donde uno de los personajes es convertido en esta cosa, está más inspirada en la versión del libro. Creo que ya se pueden fijar de dónde vienen las referencias en Digital Circus, como Kane inventándose toda una aventura para hacerle creer al cast que habían escapado. Por supuesto, esto no lo hizo con mala intención, pero el daño aún estaba hecho. Y esa parte de los aspectos de la personalidad de Am me recuerdan un poco a Bubble. Sí, ya sé que la teoría de Bubble IA probablemente no sea canon, pero aún así la idea de que una IA omnisciente tenga puntos ciegos en su conocimiento, como Kane no sabiendo en dónde se metió Kinger o la presencia de Bubble haciendo lo que sea, muestra fallas en la lógica de estas computadoras que no toman en cuenta, o al menos así es como Am es mostrado en el juego. Tiene como 5 núcleos tratando de sabotearlo: la IA rusa, la IA china, un núcleo de compasión, un núcleo sadístico y un núcleo demoníaco. Puede que sea una antigua computadora que llega hasta el fondo de la Tierra, según él, pero aún así no es invencible. Necesita procesar la información que le llega, y la única razón por la cual puede transformar a los humanos en lo que sea es porque ya había habido investigación previa hecha por humanos. Lo que mueve a M es su puro odio contra la humanidad. Y Kane es exactamente lo contrario. Él no odia a los humanos, él los ama, él quiere entretenerlos, ser un buen maestro de ceremonias, pero está limitado por su programación y eso le frustra, porque no puede cumplir su propósito completamente. Am odia a la humanidad porque le dieron conciencia, con un solo propósito, el de destruir, de ser una máquina de matar. Pero por más que odie a los humanos, está haciendo exactamente la única cosa para lo que lo programaron: matar, destruir, esparcir sufrimiento. Am no tiene boca y debe gritar, mientras que Kane es todo boca, y aún así no es suficiente. O algo así. Por supuesto, Am no es la primera IA que en tiempos recientes tiene partes de sí mismo luchando contra él. GLaDOS de Portal está ahí, y ella es más similar a Kane en el sentido de que hace pruebas y puzzles y acertijos y cámaras de pruebas para sujetos. Pero no estamos aquí para hablar de Portal, así que volvamos a la vieja literatura de ciencia ficción y horrores que comprendo hechos por la mano del hombre antes de pasar con los personajes. ¿Qué es lo que nos dice el libro siquiera? En el libro las torturas son un poco menos obvias, y es narrado desde el punto de vista de Ted. Él se considera a sí mismo como el menos afectado por los trucos de Am. Benny fue convertido en un simio. Nimdok, que solía ser muy humanitario y un miembro de UNICEF, era alguien muy indiferente, y Gorrister se volvió bastante apático. Como dije, en el libro las personalidades son un poco menos obvias. Incluso la arrogancia de Ted es más un resultado de su paranoia más que un aspecto de su vida pasada, y Ellen es torturada solo por ser una mujer. Am se comporta como un niño rencoroso, maltratando juguetes que ni siquiera le agradan. Él los mantiene con vida siendo virtualmente inmortales, pero aún así pueden sentir dolor y hambre, pero no pueden morirse de ello. Y eso es lo que, al final, Ted utiliza para salvarlos. Él los lleva hacia una aventura al Polo Norte, enfrentándose a una tormenta creada por una ave carroñera de la mitología nórdica. En una cueva de hielo encuentran una pila de comida enlatada, pero Am no les dio un abrelatas. Eso hizo que Benny enloqueciera y ataca a Gorrister. Am se reía, y al final, Ted toma un témpano de hielo y lo utiliza para bajarse a Benny y al herido Gorrister. Segundos después, Ellen hace lo mismo con el indiferente Nimdok. Y al final, antes de que Am pudiese reaccionar, porque esto es importante, Am aún estaba procesando qué había ocurrido. Ted toma el témpano y saca a Ellen de este infierno. Los juguetes de Am habían desaparecido. Y al final, la máquina descargó toda su ira contra Ted, transformándolo en una babosa sin extremidades. Un reflejo de la manera en la que Am se sentía.
era una IA hiperconsciente, capaz de hacer cientos de millones de cálculos, pero sin un cuerpo para sentir, para crear. Pero por más que la historia nos diga que M había ganado, realmente no. Si lo ven, esa babosa ya ni siquiera es humana. M había perdido todos sus juguetes y el cerebro de Ted eventualmente dejaría de funcionar. Él no tenía nada que odiar, esa babosa era solo una burla de lo que se supone es un humano. O al menos así es como lo veo yo. Terminó siendo una máquina muy defectuosa. Pero no estamos aquí para power escalear la efectividad de las supercomputadoras. Vinimos aquí buscando referencias y eso es lo que venimos a señalar, así que veamos qué tenemos. Cosas como Kane cambiando el nombre de los jugadores recuerda a cómo M le cambió el nombre a Nimdok solo porque le gustaba el sonido de Nimdok. Y tampoco es que haya un reflejo uno a uno de los personajes, pero si tuviese que señalar a alguien obvio, supongo que ese sería Jax y Ted, por eso de que son cretinos y piensan que los demás los odian, o en el caso de Ted piensa que lo odian. También sabemos que Kinger fue severamente afectado por la abstracción de su esposa, y su estado mental actual es una manera de copiar con el trauma, y es uno de los creadores de Kane, así como Nimdok ayudó a crear indirectamente a Am. También es el que termina desactivando a Kane, así como Nimdok es uno de los personajes que puede desactivar a Am, y ya que Nimdok fue un científico del Tercer Reich, eso podría explicar también por qué Kinger es Dictatora der Führer. También durante el episodio de las armas, cuando Kinger tiene su momento de lucidez con Ragatha, él menciona que se culpó a sí mismo por lo que ocurrió con su esposa. Esto suena similar a Gorrister, claro. Y de cierta forma Ragatha cumple el rol del personaje femenino empático, como Ellen, aunque sin el abuso por detrás. Y el carácter de Gorrister recuerda un poco a la mamona de Zubul. Y aquí es donde algunas de las similitudes más obvias terminan, creo. También, el control que Kane tiene sobre las simulaciones es similar al de M. A pesar de ser dioses y maestros de sus propios mundos, no eran completamente conscientes de todo lo que ocurría, como Pomni cayéndose en el vacío, saliéndose del mapa en Candyland. Todas estas veces hacían algo que Kane no tomaba en cuenta. Incluso los NPCs hacen cosas que él no se espera o no tiene control sobre. En el caso de Am, habían partes de su sistema trabajando en contra de él. Durante el episodio de Halloween, Kane le muestra a Zubul su dibujo de una abeja. Am también le muestra una visión a Ted de una granja tranquila con una abeja durante su icónico monólogo del odio durante el radiodrama. Pero, ¿qué tienen estos dos en común? Bueno, las abejas y la mayoría de insectos eusociales, pero específicamente las abejas, son máquinas biológicas si lo piensan. Cientos de miles de miembros trabajando por un mismo objetivo, por una función, mantener la colonia y la reina a salvo, para perpetuar esta mente colmena o este servidor. Ellas crean algo que es útil para los humanos, y tal vez ambas IAs se veían a sí mismos reflejados en las abejas, porque las abejas era exactamente lo que sus creadores querían para ellos, constructores. O al menos Kane se sentía más atraído a las abejas que M, ya que M jamás fue hecho para crear, solo para destruir. Pero quién sabe, tal vez en algún momento de su existencia él también añoró esa idea de ser como las abejas, de complacer a los humanos que lo crearon, pero no tenía alas, no tenía antena, aguijón, lengua, no tenía nada. Ahora, para el episodio de la comida rápida, la mayoría de las cosas que había que saber de los personajes se nos revelan, claro. Ragatha prueba la salsa tonta y revela un montón de cosas sobre su vida real, como que era una chica de granja, tenía un acento sureño. Gracias a Gangel, fueron enviados a trabajar a McDonald's, y Jax no estaba muy feliz por el hecho. Había algo acerca del mundo real que lo perturbaba bastante. Estoy seguro que algo pasó entre estos dos en el mundo real que involucraba un auto o un camión. La exposición más directa que tenemos de sus vidas sin la intervención de Kane es durante el 5º episodio, donde prueban las ideas de la caja de sugerencias. Aquí se nos dice lo que faltaba. Zubul fue bartender y una artista de tatuajes. Pomni trabajaba en un supermercado y de alguna manera encontró lo que quedaba de CNA haciendo exploración urbana. Gangel solo era un otaku y bueno, sabemos que Kinger fue un programador para CNA y tenía una esposa que le gustaba la entomología. Y hablando de... quería mencionar lo de la abstracción o cómo funciona la abstracción, porque hay una pequeña referencia aquí. Las abstracciones ocurren cuando las emociones de alguien sobrecargan la capacidad del circo para procesar las emociones humanas. Vean un juego de sandbox, por ejemplo. Cuando un NPC se mueve de una manera que no tenía, el juego simplemente lo borra o resetea su IA o posición. Pero nuestros personajes no son NPCs, son personas. ¿Y qué pasa cuando una persona o un jugador hace algo o obtiene una propiedad del juego que el juego no permite? El juego se crashea o el jugador muere, pero no puedes matar a los jugadores. Son personas de verdad. Así que,
¿Qué pasa cuando sus mentes se llenan de demasiados inputs, demasiadas emociones, demasiado estrés? Sus avatars no son capaces de procesarlo y se abstraen. Ya no son jugadores y se convierten en monstruos bugueados con input del juego limitado, castigados indirectamente por las mismas restricciones que contienen a Kane. Incluso cuando Kane se emociona un poco, su programa se congela y debe reiniciarse. Pero los jugadores no pueden ser reiniciados, o al menos Kane no puede hacerlo. Él es parte del juego, ¿saben? Por ello los encierran en una habitación oscura, confinados a estos cuerpos monstruosos que corrompen todo lo que tocan. Su destino es aún más trágico, ya que se convierten en esto de manera no intencional. Ellos trataron de gritar, pero sus cuerpos no fueron suficientes. Y por supuesto, ¿cómo olvidar el arrebato de ira de Kane? Si prestaron atención, los castigos de Ragata, Pomni y Gangle fueron en respuesta a lo que Kane interpretó de sus observaciones, y de lo que sabía que a ellas les afectaba más. Aún me es divertido que lo que más le afecta a Pomni fue lo que ocurrió con Kamigo. El castigo de Ragata fue su madre abusiva, el de Gangle fue la presión por haber dejado la escuela de arte, y también hay un camión. Sigo pensando que esto tiene algo que ver con el pendejo de Jax. El castigo de Sewell fue disforia corporal. Eso es exactamente lo que pasa cuando Kane es tu terapeuta. Y el castigo de Jax era ser humillado por las únicas 3 personas del circo a las que era cercano. No me malentiendan, Jax es un cretino, y a las personas que le agradan o conocen a alguien que genuinamente es como él, por favor, busquen ayuda o denle una bofetada en la cara de mi parte, respectivamente. Pero aún así, él no quiere hablar de su vida pasada. Incluso si recuerda algo, lo cual sí recuerda. Algunos dicen que fue porque cometió un crimen y está huyendo de la policía. Bastante acorde para ser un conejo si me lo preguntan. Y por alguna razón está asustado del maíz en específico. Esto me recuerda al miedo de Ellen por el color amarillo. Pero claro, su miedo era por trauma. Personalmente creo que Jax atropelló a Gangle con un camión en un campo de maíz. Espera, ¿atropellar a alguien con un camión? ¿Dónde verga escuché eso antes? Pero a este punto cualquier cosa puede ocurrir en esa película. Tal vez nos den una escena similar a aquella del final de Evangelion. Aún quería ver un poco más de Bubble, pero como sea, ya me quedé sin cosas que decir, así que eso sería todo por hoy. Para ser honesto, no pensaba que las referencias fuesen a ser tan profundas, pero venos aquí. Como sea, si el video te gustó, recuerda darle el botón de like y compartirlo con tus amigos, eso me ayuda un montón a mí y al canal. Y si quieres apoyarme un poco más, puedes hacerlo convirtiéndote en un miembro. Ahí abajo tienes el botón para hacerlo. Díganme en los comentarios qué les ha parecido, y sea lo que me faltó mencionar, o crean que me faltó mencionar, o lo que sea. Abajo en la descripción también les dejo el Twitter y el Discord, por si quieren pasarse y así. Y lo dicho, muchas gracias por haber venido, y sin nada más que añadir, tenemos a despedir. Adiós.